que el trabajador, por ley, tiene que estar inscrito en la Seguridad Social. El médico del IMSS no es un especialista en derecho laboral y mucho menos en seguridad social. ¿Puede tener dos pensiones? Sí. Muchos patrones tienen miedo precisamente de firmar las hojas de accidente, de aviso de probable riesgo. ¿En qué te debes de preocupar? En que ese accidente pues, no sean varios, para allá debemos de ir, que no solamente se trate de una pensión, sino que también el acceso al espacio. Bienvenidos al primer episodio de Mastery Laboral, el podcast en donde hablaremos sobre temas laborales y todos aquellos temas afines al derecho del trabajo. Y por eso vamos a estar buscando entrevistar a los especialistas de la rama del derecho, contadores y cualquier otro especialista que se relacione con el mundo del derecho del trabajo. Porque saben que en Mastery Laboral solo hablamos de derecho laboral. Y el día de hoy tenemos para inaugurar nuestro podcast al maestro, al doctor, al licenciado, al postulante Elías Servín, desde Monterrey, Nuevo León. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar en la Ciudad de México y estar en este primer programa. Muchas gracias por la consideración. Oye, Elías, muy interesante la manera en que nos conocimos. Si bien ya habíamos coincidido en alguna clase de posgrado, qué grato fue vernos en redes sociales y específicamente en la red social TikTok. Así es. ¿Cómo llegaste a TikTok? Cuéntame. Pues fíjate que esa red ya tengo como pues fácil 4 o 5 años que la aperturé, pero pues era solamente para mi despacho, solamente mi hija hacía videos anunciando los servicios. Y hace precisamente un año, en el 5 de mayo para ser más precisos, ella me insistió mucho que hiciera un video. Entonces, total, ese día me agarró de buenas, yo creo, y le hice caso, hicimos un video y pues lo demás es historia. Pues poco a poco empezamos a subir contenido precisamente sobre el derecho a la seguridad social, que era un tema que, aunque se ha estado abordando últimamente, y más en este sexenio que ha habido tanta reforma, pues yo a veces veía mucha desinformación en las redes. Entonces esto también me animó mucho pues a dar mi punto de vista como académico, como litigante, pues ya 30 años manejando la seguridad social, pues yo creo que podemos poner un granito de arena en estos temas. Perfecto, pues es importante saber que Elías Servín es un abogado especialista en derecho del trabajo, pero más enfocado a la seguridad social. De los pocos abogados que podemos observar en estas redes sociales que dominan a la perfección el tema. Y por eso es tan importante que esté el día de hoy para que nos ayude a responder generalmente las preguntas que más realizan los trabajadores, derechohabientes e incluso los patrones con relación a la seguridad social. Hay una pregunta que nos realizan muchísimo los trabajadores y la pregunta es: ¿se accidentan tal vez rumbo al trabajo o dentro del trabajo? Y cuando es el momento de regresar a trabajar, en la empresa le dicen, ¿sabes qué? Tú ya no puedes regresar. Ahí, ¿qué opciones tiene el trabajador? Pues mira, yo creo que partimos primeramente de que el trabajador, por ley, tiene que estar inscrito en la seguridad social. Porque yo creo que ahí es donde nace el derecho, ¿verdad? Al momento en que es contratado por el patrón, tiene que ser dado de alta, precisamente en el seguro social, que no es solamente un seguro de riesgos de trabajo, sino que comprende 5 seguros, entre ellos riesgos de trabajo, invalidez y vida, enfermedades y maternidad, retiros de cesantía en edad avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones sociales. Entonces el patrón, al momento en que asegura a sus trabajadores, no solamente protege a su trabajador, sino que él también se está protegiendo. ¿De qué? De la responsabilidad laboral que tiene con sus trabajadores. Porque si no estuvieran inscritos, él tendría la carga moral de hacerse cargo, y tú lo sabes muy bien que la Ley Federal del Trabajo establece que debe de pagar íntegramente el salario. O sea, ahí ya vemos que es una obligación del patrón cubrir esas necesidades. Pero precisamente por la seguridad social,
el patrón queda relevado de esas obligaciones, porque ahí entra todo el mecanismo de la seguridad social, se le da atención médica, se le paga un subsidio o en su caso una pensión. Mientras tenga una incapacidad temporal mediante un certificado otorgado por el médico del IMSS, la relación de trabajo queda suspendida. El patrón no lo debe de despedir, no lo puede dar de baja. Cuando ya termina esa incapacidad y tiene una alta médica que entrega el médico del IMSS al trabajador para que a su vez se la entregue a su patrón, es para que se presente a trabajar. Entonces, el patrón, al ya recibirlo, deja de estar suspendida la relación de trabajo y ya se reincorpora. Oye, ¿qué pasa si el trabajador llega, pero las actividades para las cuales fue contratado ya no las puede realizar? Bueno, si se da ese presupuesto, es importante entender de que aquí pueden tomar varias decisiones. Si dice, oye, fíjate que me van a dictaminar pues una calificación de una pensión para ver si alcanza una incapacidad permanente, parcial o total. Me van a evaluar el riesgo de trabajo del que tuve. Ok, pero eso no se hace en 2 días. Eso lleva su tiempo, alrededor de mes y medio, 2 meses. La pregunta que a mí me han hecho muchos los patrones, me dicen, oye, ¿qué hago con el trabajador? Ok, ya no está incapacitado, ya regresó, pero no puede chambear. A lo mejor lo operaron, a lo mejor tiene clavos en alguna extremidad, a lo mejor trae muletas, a lo mejor sufrió alguna amputación. Porque sabemos que en el Seguro Social son especialistas en dar de alta a trabajadores que todavía no están listos para trabajar, pero aún así les dan el alta médica. Mira, lo que sucede ahí es que lamentablemente el médico del IMSS no es un especialista en derecho laboral y mucho menos en seguridad social. El médico del IMSS es médico. Entonces, tristemente, ellos hacen caso más a normativas internas, a un memorándum interno de su jefe, a un correo electrónico de su jefe, que le dice, oye, de este accidente, de este padecimiento, solamente le puedes dar incapacidad tantos días. Tú lo has visto. Oye, pero es que amerita más incapacidad. Ah, bueno, entonces dásela por enfermedad general. ¿Y esto en qué perjudica al trabajador? En que en vez de cobrar el 100% de su salario base de cotización, va a cobrar el 60% porque ahora cambió de rama de aseguramiento. Ahora es enfermedad general. Y ahí ya tiene un perjuicio del trabajador. ¿Por qué? Por decisión del médico. Y aquí el médico, yo creo que en su ignorancia, está violando la ley del Seguro Social. Porque ¿cómo lo puedes dar de alta si no va para un proceso de dictamen médico, ni tampoco está en aptitudes de regresar a trabajar? Ok, pero ya regresó. Ya regresó. ¿Y qué pasa con la empresa? Y el detalle es que ya regresó y a lo mejor ni lo mandaron a dictaminar. A lo mejor dijeron, usted está bien para chambear, váyase a jalar. Y el trabajador dice, pues ¿cómo? ¿Cómo trabajo? Si no quede bien, a lo mejor voy a requerir otra operación, pero ya no me quisieron dar incapacidad. Entonces yo me presento, porque a mí me ha preguntado también el trabajador, oye, ¿qué hago? Mira, no puedo jalar. Pues es que si se te acaba la suspensión, que es la incapacidad temporal, tú te tienes que presentar a chambear, reportarte con el patrón, porque si no ahí empiezan a contar las faltas. Entonces llegas y ya toman la decisión, si de común acuerdo te reubican a otra área, porque ese también es un derecho del trabajador, o sabes qué, o tú tomas la decisión unilateral de renunciar, o el patrón se envalentona y dice te despido, o dan por terminada la relación de común acuerdo. Pueden llegar a esos supuestos. Ahora sé que para allá iba, en el sentido de que, oye, me dijeron que fuera salud en el trabajo porque probablemente me van a calificar para ver si soy pensionable por incapacidad permanente. Pero tarda un mes y medio, 2 meses. Y a mí me dicen los patrones, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Lo doy de baja? ¿No lo doy de baja? No quiero broncas con el IMSS. ¿Qué hago? Si ya no está suspendido, tú puedes tomar una determinación, hablar con el trabajador y que den por terminada la relación. ¿Por qué? Porque por el ámbito fiscal se están creando precisamente cargas fiscales. Hay que pagar cuotas obrero-patronales. O también el Infonavit. Oye, pero ¿verdad? fíjate, algo bien interesante con lo que estás diciendo, algo muy interesante con relación a lo que nos estás comentando, y es,
el trabajador y el empleador se pueden poner de acuerdo en terminar la relación. Sí. Pero ¿qué pasa si el patrón lo realiza de manera unilateral y le dice, ¿sabes qué, Juan? Mañana ya no te presentes. Pues es un despido. ¿Y tendrá alguna carga adicional el hecho de que el trabajador haya regresado a la incapacidad? No, porque ya no está suspendida la relación. Se presenta, si el patrón ya tomó su decisión unilateral de prescindir de los servicios del trabajador de forma unilateral, ahí es un despido. Ya en él recae si lo justifica o no, ¿verdad? Pero es una decisión del patrón, como el trabajador dice, oye, yo ya no puedo regresar, no me interesa regresar, no puedo, no quiero broncas, pues puede presentar su carta de renuncia, pero tiene que ser libre y espontánea, que son las características de una renuncia, ¿verdad? Oye, y ahora, digamos que en ese caso que nos planteas, el trabajador ya lo dictamina, sea por una incapacidad por riesgo de trabajo, sea una invalidez. ¿El patrón le tiene que cubrir una cantidad ya después de que lo dictaminaron que ya no puede trabajar? Mira, una de las bondades de la pensión derivada de riesgos de trabajo es que yo no ocupo dar de baja al trabajador. Si yo lo pienso reubicar, vamos a pensar que la evaluación es un 20% y a lo mejor le van a dar una indemnización global en sustitución de la pensión, porque la cuantía va a ser muy bajita. Y a lo mejor yo, patrón, digo, bueno, estaba haciendo esta actividad, ya no la puedo realizar, pero me puede trabajar en esta otra actividad, lo voy a reubicar. Sí, pero tienes que respetar las condiciones laborales, específicamente el salario, no se lo vas a poder perjudicar, ¿verdad? Porque lo vas a reubicar. Oye, pero se está pensionando, le van a dar una indemnización global, no importa. Una de las bondades de la pensión de riesgos de trabajo es que él puede seguir dado de alta con ese patrón, o si termina la relación y consigue otro trabajo de otra actividad con otro patrón, puede seguir cotizando y el día de mañana llegar a los 60 años y solicitar su pensión de cesantía. ¿Puede tener dos pensiones? Sí. O probablemente en un futuro tenga alguna enfermedad de orden general o no profesional y solicitar su pensión de invalidez. O sea, es una de las bondades de la pensión, de que es compatible con otras pensiones, cosa que no sucede con la de invalidez, porque en la invalidez, yo estoy hablando, por ejemplo, el artículo 119 de la Ley del Seguro Social, nos habla que la invalidez es la imposibilidad de percibir más del 50% del salario que percibe en el último año. Entonces, para empezar, no puedo estar trabajando, mucho menos con ese patrón en donde me van a dictaminar, ¿verdad? Entonces, pasado cierto tiempo, ya pensionado, oye, ¿pudiera yo seguir trabajando en otra actividad? Sí, sí se puede. Oye, ¿y pudiera yo considerar otra pensión? También es posible. Oye, muy interesante. Ahí habría que ver de qué trabajador estamos hablando, si es ley 73 o ley 97. Son presupuestos legales muy distintos. Ahorita llegamos a ese punto, pero fíjate, muy interesante. Primero, en ese momento nos comentaste que existe una diferencia entre invalidez e incapacidad. ¿Cuál es esa diferencia? Pues mira, para empezar, la pensión de riesgo de trabajo se toma en cuenta el salario base de cotización al momento del accidente. Si hablamos de accidente de trabajo, si habláramos de enfermedad profesional, ahí es el promedio de las últimas 52 semanas. Se toma en cuenta el salario. En ambos casos, aparte, se toma el porcentaje que establece la Ley Federal del Trabajo en los artículos 513 y 514 sobre las famosas tablas que de hecho fueron reformadas en noviembre por ahí del año pasado, ya se actualizaron, gracias a Dios. Entonces se toma en cuenta también qué porcentaje de lesión llegaron a tener y sobre eso se determina la pensión. Me preguntan, oye, ¿y cuántas semanas debo de tener? ¿Cuántas? Ninguna. En riesgos de trabajo no existen los tiempos de espera. Ahora, ¿qué pasa con la invalidez? En la invalidez es distinto. Aquí sí necesitamos un cúmulo de semanas de cotización. El artículo 122 nos establece
que se requiere el pago de 250 semanas cotizadas. ¿Sí? Aquí sí ya hablamos de un tema de conservación de derechos cuando se terminó la relación de trabajo. 250 semanas cotizadas, alrededor de 5 años de haber trabajado. O sea que si me determinan un estado de invalidez y tengo 2 años cotizados nada más, o sea, 100 semanas, no voy a tener derecho, porque no cumple el requisito del 122, ¿verdad? Entonces, acá son otras reglas. Y acá se toma en cuenta tanto las semanas como el salario promedio de los últimos 5 años, o 250 semanas. Son los que se van a promediar para determinar la pensión. Y entonces, y ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo sabe un trabajador que le corresponde una invalidez o una incapacidad? Muy sencillo. Para empezar, si el accidente que yo tuve, las lesiones, las adquirí en el ejercicio o con motivo en mi trabajo, estamos hablando de un riesgo de trabajo. Si yo, al salir de mi casa, de mi domicilio, voy hacia mi trabajo y en ese tránsito directo sufro un accidente de trabajo, también es considerado riesgo de trabajo, pero este se llama accidente en trayecto. O viceversa, si salgo de la chamba y voy rumbo a mi domicilio y sufro algún siniestro, pues también ahí quedo protegido. Sobre este particular me gustaría hacer una observación. Muchos patrones tienen miedo precisamente de firmar las hojas de accidente, de aviso probable de riesgo, porque dicen, oye, es que se accidentó fuera de mi empresa, no estaba bajo mis órdenes, entonces no quiero que eso me suba a mi grado de riesgo. Aquí el detalle es que precisamente como no estuvieron bajo las órdenes, ese tipo de accidentes no le perjudica al patrón. Cuando un patrón sabe que un trabajador se accidentó en trayecto y no le firma, ¿perjudica al trabajador? Sí, porque entonces el instituto va a considerar que esas lesiones son ajenas al trabajo. Entonces ahí aplica el seguro de enfermedad y maternidad. Entonces iría por una pensión de invalidez, que ahorita ya te hablé de los requisitos. Son otros requisitos, tiempo de espera, semanas, etc. Ok, entonces la invalidez tiene relación con la enfermedad o el accidente general. Con el trabajo, o sea, así es, con enfermedades no profesionales. ¿Sí? ¿Como cuál podría ser un ejemplo para que un trabajador le tenga muy claro? Sí. Un accidente general o una enfermedad general. ¿Cuál ejemplo? Mira, vamos a pensar que el trabajador en la carretera anda de viaje, un percance. Se va de vacaciones. Está en su casa, se cae de las escaleras, adquiere alguna enfermedad de cáncer, diabetes, etc. O sea, cualquier enfermedad que no tenga su origen en el trabajo ya es enfermedad general. ¿Sí? Digo, te di algunos ejemplos, ¿no? Obviamente hay muchos más. Ok, perfecto. Entonces ahí ya nos queda muy claro cómo el trabajador puede identificar si está en una situación de una enfermedad general o una enfermedad del trabajo o accidente laboral. ¿Qué pasa en la práctica? De que a veces el trabajador se accidenta en el trabajo y como el seguro de los coches, ¿verdad? El patrón dice, oye, es que se me accidentó aquí, oye, no, ¿sabes qué? Mira, no vayas a salir, mira, vente a la clínica de mi compadre o vamos con el doctor Simbi a que te atienda. Eso está mal. Yo te pago las medicinas, te pago tu salario, oye, te cortaron un dedo, no me te doy 25,000 pesos por el dedo, pero no vayas al IMSS. ¿Qué pasa ahí cuando el patrón le dice al trabajador, ya se accidentó y le dicen no vayas al seguro social o lo lleva a una clínica particular? Sí, y la atiende y paga y todo muy bonito, ¿verdad? ¿Qué ocurre en ese caso? Fíjate que te voy a dar un ejemplo. Hace varios años llegó un trabajador a mi oficina y él tenía el puesto de un tejedor, o sea, que manejan cortadoras en las máquinas, ¿verdad? Entonces, dentro de su trabajo, donde cortaban piezas, él se cortó ahora sí que una falangeta. Y el patrón, en vez de decirle, vayas al IMSS,
pues se lo llevó ahora sí que a la clínica del compadre, ¿verdad? Se lo llevó, lo atendieron, lo operaron, entonces del dedito aquí, pues al hacer el emplaye, pues le quedó la cosita acá, ¿verdad? El dedito muy corto. Le pagaron las medicinas, todo el tiempo de recuperación le pagaron el salario y al final le pagó 25,000 pesos por el dedo. Ahora sí que de ahí viene el ejemplo en mis comentarios, ¿verdad? Entonces le firmó un recibo de que yo recibí 25,000 pesos por el dedo, toda la cosa. Regresa a chambear y pues por la pérdida de su dedo, pues obviamente el trabajo ya no era tan ágil, ¿verdad? Se tardaba un poquito más, entonces ya se molestó el patrón. Oye, es que ya no me estás produciendo lo mismo. Digo, oiga, pues es que sufrió un accidente y pues batalló para manejar la máquina, ¿verdad? Dice, no, pues si no mejoras, se me hace que te vamos a empezar a dar las gracias, ¿verdad? Entonces ahí él se asustó, ya fue cuando me vino a buscar y le pregunté por el dedo y me platicó esto que te acabo de decir. Y le digo, oye, nada más que aquí no solamente es un tema porque él dice que ya no me permitió el acceso, me dijo que le hiciera como yo quisiera. Entonces me vengo a asesorar, le dije, sí, un tema es el despido, pero otro tema es el reconocimiento de tu accidente, ¿verdad? Entonces le mandé las dos cosas, mandamos llamar al juicio del IMSS y llega la abogada de la empresa y me dice, licenciado, pues desístase del dedo porque pues yo ya se lo pagué y aquí tengo yo un recibo donde yo le pagamos 25,000 pesos. Le dije, pues te voy a pedir que lo exhibas, ¿verdad? Porque usted ocultó un accidente y aquí hay sanciones y usted va a tener que reconocer eso. No, licenciado, bueno, ¿cuánto quieres? Le dije, no, es que esto no es un mercado. El artículo primero de la Ley Federal del Trabajo te dice que el trabajo no es un artículo de comercio, o sea, aquí es el derecho del trabajador y usted violentó los derechos de seguridad social. No, es que sí lo di de alta, sí, pero ocultaron el accidente, ¿verdad? Entonces, pues ahí tuvieron que reconocerlo, se le tuvo que pagar, pues ahora sí, la evaluación médica del dedo, la indemnización global que tuvo que pagar el IMSS, y obviamente, como ocultaron el accidente, le fincaron al patrón capitales constitutivos por lo que tuvo que pagar. Entonces ahí le salió peor al patrón. Okay. Entonces aquí, ahora sí que si nos escuchan abogados laboralistas, aquí pongamos atención a la seguridad social, porque no es un mercado, no es saber quién da más, quién da menos, no es partir diferencias. En un tema de seguridad social, así nunca van a arreglar estos temas. No pueden brincarse las trancas y omitir, porque precisamente es de orden público la ley del seguro social. Es obligatorio. El patrón no puede ocultar estos accidentes y desgraciadamente es una mala práctica que perjudica a los trabajadores. Oye, ¿cuáles son los capitales constitutivos y cómo representa para una empresa? Pues mira, fíjate que la ley del seguro social no los define, pero es una figura jurídica, ¿verdad? Yo te puedo decir que precisamente son las prestaciones económicas y en especie que puede llegar a cuantificar el Instituto Mexicano del Seguro Social derivado de las acciones u omisiones en las que incurren los patrones o sujetos obligados, ¿verdad? Como es el caso de dar de alta a sus trabajadores, ¿sí? O en el caso de que los dan de alta con menos salario, al real, al verdadero, y ahí hay una diferencia salarial. Y ahí hay un perjuicio cuando se pagan subsidios, cuando se pagan pensiones. Y ese marco de diferencias se integra el capital constitutivo. Ahora, ocultaste el accidente, el trabajador se accidentó, o va el trabajador al IMSS, resulta que no lo diste de alta, pues todo lo que le apliquen al trabajador, atención médica, medicamentos, el curita, el alcohol, cirugías, todo. De hecho, hay un catálogo de todos los servicios médicos que se publican en el mes de enero cada año,
Y ahí te establece cuánto sale una consulta médica, cuánto sale una cirugía, cuánto sale un día de hospitalización, y te lo cobran bien cobrado como si fuera un particular. Digo, a lo mejor el mejorcito hospital de aquí de la Ciudad de México, o sea, te lo cobran a la par. Y eso más el 5% de gastos de administración, todo eso se te integra. Y todo eso se le cobra al patrón. Y lo tiene que pagar. Ok. Oye, y ahorita entonces, en este momento seguramente hay muchos patrones que ya están temblando. Pero sabemos que también hay patrones muy cumplidos. Claro. Si el patrón quiere estar en regla, Sí. entonces da de alta en el Seguro Social al trabajador. Y cuando ocurre un accidente, ¿qué tiene que hacer para quedar completamente libre de pagar cualquier tipo de multa? Mira, el problema que yo veo aquí es que muchos patrones, a veces los contadores o administradores o hasta los mismos abogados, que son vendedores de estrategias fiscales, les venden como que la idea que la seguridad social es un gasto, como si pagaran el teléfono, la luz. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto voy a pagar? En eso se preocupan, no en las cantidades, pero no ven que es una protección. Ahorita te hablaba yo de la responsabilidad que tiene el patrón. Entonces, si yo doy de alta a mis trabajadores, a todos, nada con que no porque es de confianza, no porque es mi secretaria, no porque pues es una prima, ¿verdad?, que aquí viene y me ayuda de vez en cuando. Pues sí, pero esa prima se puede accidentar. Si tú lo das de alta con los salarios base de cotización correctos, si pasa una siniestralidad, tú despreocúpate, porque haz de cuenta que la Seguridad Social abre la chequera para atención médica, para pago de subsidios, o si se ocupa una pensión. Tú no te preocupas. ¿En qué te debes de preocupar? En que ese accidente, pues no sean varios, porque cada febrero se tiene que hacer una declaración de riesgos de trabajo. Resulta que si en el año tuviste muchas incidencias, mucha siniestralidad, como en los coches, si tú chocas varias veces en un año, ¿qué va a pasar? Te va a subir la prima de grado de riesgo de tu vehículo, de tu seguro. Bueno, acá es lo mismo. Si se te accidentan muchos trabajadores y a lo mejor tú estabas en la clase 1, servicios administrativos, pues te van a subir a las 2 o a las 3, ¿verdad? Entonces ahí tú vas a pagar más por todo tu grupo de trabajadores. Entonces tú tienes que cuidar, tener dado de alta a tus trabajadores, tenerlos con el salario correcto y prevenir los riesgos de trabajo, culturizando al trabajador, darle las herramientas, los uniformes, el equipo necesario, capacitándolos precisamente para prevenir esos riesgos de trabajo. Ahora que si suceden, bueno, pues tú ya cumpliste con tus obligaciones. No tienes de qué preocuparte. Preocúpate si no lo diste de alta. Preocúpate si los tienes con salarios arribita del mínimo cuando ganan 2, 3 veces más. Ahí sí preocúpate. Porque el trabajador puede denunciarte. O vas a ser objeto de una fiscalización por parte del IMSS. Ok. Y algo que también... hay temas que nos preguntan mucho. Y es relacionado con la ley 73 y 97. Sí. A grandes rasgos, ¿cuál sería la diferencia entre una y otra hablando de riesgos de trabajo? Mira, pues partiendo primero, te puedo llegar a decir que la diferencia entre ambas leyes es sobre el sistema pensional. En la ley 73, que mucha gente la conoce, la anterior al 1 de julio del 97, ¿en qué momento nos damos cuenta si alguien es ley 73 o 97? Todo depende en qué momento iniciaste tu relación de trabajo. Si yo la comencé el 30 de junio del 97, un día antes, soy ley 73. ¿Sí? Si yo comencé el 1 de julio del 97 para acá, soy ley 97, ¿verdad? Pero la diferencia radica en el sistema de pensiones, de que anteriormente se trataba de un sistema de reparto, es decir, las aportaciones de todos los trabajadores, de todos los patrones y del mismo gobierno federal iban a una sola cuenta. Se cuenta que es una bolsa, una sola bolsa.
Y de esa bolsita o cuenta, de ahí salían las pensiones para ti, para la otra persona, para la otra persona. Y todos aportábamos a esa misma cuenta y de ahí iban saliendo. Ese es el sistema de reparto. Pero a partir del 1 de julio del 97, bueno, desde diciembre del 95 presentaron una iniciativa copiando el modelo chileno por las políticas neoliberales. ¿Cuáles son las políticas neoliberales? Pues precisamente adelgazar el gasto público a través de las ventas de empresas, de paraestatales, etcétera, etcétera, etcétera. Esas políticas que imperaron en casi toda Latinoamérica copiaron el modelo chileno de pensiones. Pero para el 1995 ya estaba tronado en Chile. Es decir, había fracasado. Y como quiera lo copiaron, lo tropicalizaron y lo implementaron a partir del 1 de julio del 97. ¿En qué consiste? En que en vez de ser un sistema de reparto, ahora sea un sistema de cuenta individual, que a cada quien tiene su cuenta y cada quien aporta sus recursos a partir del 1 de julio del 97, que es el famoso SAR 97, que ya no lo administra el gobierno federal o el IMSS, sino ahora un ente privado, que son las AFORES, administradoras de fondos para el retiro. Ellos te administran tu cuenta y obviamente te cobran una comisión por ese trabajo. Posteriormente se reforma la ley y dicen, oye, un porcentaje de tu cuenta vamos a invertirlo en la bolsa, que son las famosas AFORES. Vamos a invertirlos para que genere rendimientos, pero pues también hay pérdidas. Ponle un porcentaje chiquito, pero como quiera y lo juegan. Por eso algunos trabajadores que están escuchándonos y viéndonos, oye, es que este mes me vino menos que el mes pasado. ¿Por qué? Pues porque lo juegan en las AFORES, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene su cuenta individual y de esos recursos va a salir lo de tu pensión. ¿Y qué pasa si no tienes los recursos suficientes? Pues la misma ley del Seguro Social dice, espérate, no te preocupes, tienes derecho a una pensión mínima garantizada, que se va a incrementar conforme al Índice Nacional de Precios del Consumidor. ¿Sí? Aquí el problema es que esa pensión mínima garantizada pues está muy bajita. ¿Sí? Andaría en alrededor de unos 6,000 pesos. Entonces, ¿quién puede vivir con 6,000 pesos al mes? Entonces, está complicado. Muy complicado. ¿Qué pasa? Con este trabajador sufre un riesgo de trabajo. Ya se dio cuenta con lo que acabas de comentar, que es ley 97. Sí. ¿Puede ser que este trabajador reciba como pensión únicamente la pensión mínima garantizada? Pues depende. ¿De qué? Depende de lo que ahorita te comenté, el salario diario. ¿Sí? Depende también mucho de la evaluación. ¿Sí? O sea, ahí dependen de esos dos factores. Ahora, lo que yo ahorita te comenté de la AFORE, estamos hablando del tema de cesantía y vejez. Porque está la cuenta de retiro, cesantía y vejez. Este tema es de retiro. Acá lo que me estás preguntando es un tema de riesgos de trabajo. Acá es distinto. ¿Verdad? A veces pensamos, o a veces hay asesores de AFORES que dicen, no, es que se va a sacar dinero de tu AFORE. Déjame, si eso, la naturaleza es para cesantía y vejez, no tiene nada que ver riesgos de trabajo. No, es que ese recurso es para invalidez. No es cierto. Ahí no entra la invalidez. Es retiro, cesantía y vejez. Entonces, ahí hay desinformación. Ok, entonces sería muy bueno que nos dieras luz con eso. Ahí no va. Ahí no se perjudica el AFORE. Cuando ya pensamos en un tema de retiro, ahí sí. Oye, la ayuda de desempleo, quita semanas, quita dinero de tu cuenta, sí te las quita. ¿Sí? Ley 97, sí te las quita. ¿Por qué? Porque te van a dar un porcentaje precisamente de lo que tienes en su cuenta, ¿verdad? Que es para tu retiro. La ayuda de gastos de matrimonio, ¿te quita semanas, te quita dinero de la AFORE? No, porque sale de la cuota social, de la aportación que paga el gobierno.
ahí no te perjudica en nada para tu retiro. ¿Riesgos de trabajo te perjudican? No, tampoco. ¿Sí? Realmente eso la paga el IMSS. ¿Sale? ¿Y con base en qué la paga? Pues en la ley. No, me refiero con qué salario. ¿Con el salario del trabajador? El salario diario base de cotización. Sí. Así es. Ok. Y bueno, ya que estamos hablando de este tema tan interesante, primero la ley del 73, luego la ley del 97 y ahora la reforma de pensiones en este último momento del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Nos puedes dar tu opinión con relación a esta reforma de pensiones? De lo que yo he alcanzado de leer, porque de hecho le impugnaron, hay una acción de inconstitucionalidad por ahí, que es un medio de protección de la Constitución. Lo hicieron las minorías de la Cámara de Diputados, si no estoy equivocado. Y esto va a entrar a estudio por la Suprema Corte, porque ellos creen que afecta el derecho de los trabajadores. Bueno, ese es el punto de vista de ellos, ¿verdad? Pero yo aquí veo que, pues bueno, la intención del Ejecutivo fue precisamente porque por ley las AFORES, cuando un trabajador tiene más de 65 años, no solicita pensión, no se deriva ninguna pensión de viudez o orfandad, ¿qué pasa con ese recurso? La ley misma establece que tiene que transferirse al IMSS. ¿Sí? Ahora sí que el beneficiario es el IMSS. Si resulta que hay personas que fallecen mayores de 65 años, pues no se puede quedar eternamente la FORE con esos recursos. Entonces, lo que yo te quería decir sobre ese punto es que precisamente yo veo de que esta reforma que está siendo analizada por la Corte por la acción de inconstitucionalidad que presentaron los legisladores, porque ellos consideran que hay una violación a la Constitución. Aquí yo veo de que la intención del Ejecutivo fue de que el dinero de las personas mayores de 65 años que no reclaman estos dineros, probablemente porque no tengan beneficiarios, no pidan alguna pensión, pues la ley originalmente establece que sean transferidas al IMSS. Pero lo que busca es que se crea un fondo para que precisamente estas pensiones mínimas garantizadas que ahorita hablábamos, pues se mejoraran, ¿verdad? Que 6,000 pesos pues pudieran traducirse en unos 15,000 pesos al mes, que ya es una cantidad pues fácil, un poquito más del doble, ¿verdad? Así quedaría la pensión mínima garantizada. Ahora, no solamente, así es, no solamente es con esa aportación, sino PAIM habla porcentajes de utilidades del Tren Maya, un porcentaje de utilidades de las refinerías estas que crearon, del instituto del devolver al pueblo lo robado, que también un porcentaje. O sea, tendría varios fondeos. No está cuantificado ni determinado, está sentado como base económica nada más. Entonces la intención yo la veo buena, ¿sí? Porque si no hubiera otro apoyo, pues estamos hablando de que si tú no tienes el dinero necesario, pero tienes la edad y a lo mejor alcanzaste 1,000 semanas de cotización nada más, pero tu recurso no es sostenible, ¿cómo vas a quedar? Bueno, pues para tu subsistencia se te dan 6,000 pesos, ¿verdad? Por ahí periodistas, creadores de contenido y hasta políticos dijeron, oye, es que decomisaron, es que expropiaron, es que están robando. No, simplemente se le pretende dar la utilidad. Ahora, ¿qué pasa si por ahí aparece una persona y a los 70 años reclame su pensión? Pues se las da, o sea, ese no va a ser el problema porque hay un fondo, se le da. También me han preguntado, oye, ¿y eso se traduciría en un sistema de reparto como la ley 73? No, la respuesta es no, porque claramente está marcado el objetivo de ese fondo. ¿Qué pudiera servirle a la gente? Tenemos compromisos internacionales que ha suscrito el Estado mexicano, que es garantizar una pensión universal.
¿sí? No se ha cumplido del todo, porque la seguridad social está laboralizada, está condicionada a una relación de trabajo. ¿Qué pudiera servir? Pues tal vez que todos aportáramos mediante un impuesto general, puede ser el IVA, que es un impuesto al consumo, que todos aportáramos cuando compráramos un producto o paguemos un servicio, que todos aportáramos pues para este tipo para una pensión universal y que nos podamos retirar dignamente todos por el hecho de ser mexicanos, por el hecho de estar en este país, que tuviéramos el acceso a esa pensión, trabaje o no trabaje, simplemente porque yo consumí y pagué, pues yo sé que el día de mañana el Estado mexicano me va a dar esta pensión, ¿sí? Yo creo que el error de la 97 fue pasarlo a las manos privadas. Creo que fue un error en el punto de vista, ¿sí? Creo que estábamos bien antes, pero podemos estar mejor si se amplía el beneficio no solamente a las personas que estén bajo una relación de trabajo, como todavía está la situación actual, sino que a cualquier persona, que a lo mejor puede ser un trabajador independiente, etcétera, alguien que nunca ha trabajado, pero pues es un ser humano. La seguridad social es un derecho humano. Entonces yo creo que en eso, para allá tenemos que ir, ¿verdad? Para allá debemos de ir, que no solamente se trate de una pensión, sino que también el acceso al servicio médico. Ese debería ser el objetivo. Y es muy interesante lo que comenta el doctor Elías Servín. Y tan interesante es y tan estudiado tiene el tema, porque el doctor Elías, además de ser abogado, litigante, postulante, también es catedrático desde hace bastantes años. Y por eso, mi estimado Elías, vamos a cambiar un poquito el tema y platícanos. ¿Desde hace cuánto tiempo estás en la docencia? Pues desde hace 18 años comencé impartiendo clases en la Universidad Metropolitana de Monterrey, que es mi segunda casa de estudios. Ahí hice mi maestría en Derecho de Amparo. Y desde el año de 2022 doy clases en la Universidad Autónoma de Nuevo León, a nivel de licenciatura. Y también participo en el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Ahí estudié el doctorado en Ciencias de lo Fiscal. Ahí doy la materia de Seguridad Social a los alumnos de Derecho Fiscal, de la maestría de Derecho Fiscal y la maestría en Impuestos también. Ok, y mira, es muy interesante darnos cuenta que tienes la habilidad en el campo, en el litigio, y la habilidad en la cátedra. ¿Cómo se complementa la práctica y la teoría? Pues yo creo que mucho, porque tristemente una pregunta que me hacen bastante es: oye, ¿qué ley del Seguro Social me recomiendas? Y yo les digo, pues ninguna. O sea, descárgala de la Cámara de Diputados y para mí ese es mi libro de texto. No te puedo recomendar una porque la mayoría de las leyes están comentadas por contadores, que ellos tienen una visión muy distinta de los abogados. Ellos le dan una interpretación a la ley del Seguro Social en sentido estricto, como es la materia fiscal. Pero nosotros los abogados debemos de darle una interpretación no solamente estricta, por el caso de las obligaciones fiscales, sino también una interpretación amplia cuando hablamos del derecho de los trabajadores, de los pensionados, que ahí es el indubio pro operario, ¿verdad? O pro homine. Tenemos que darle la interpretación que más favorezca a los trabajadores. Por eso yo no me atrevo a recomendar una ley como tal, ¿verdad? Porque me dicen, oye, ¿qué libro nos recomiendas? Le digo, pues a veces cuando uno conoce la materia, la vivió desde adentro. Yo trabajé 16 años en el IMSS. La viví, me tocó defender al IMSS y ahora soy abogado postulante, litigo contra el IMSS. Pues yo conozco los dos lados de la moneda y me toca estar frente al grupo, frente a alumnos de licenciatura, de maestría y de doctorado que ya traen experiencia y a veces me traen autores
de que son personas investigadoras pero que nunca han litigado o que no conocen la seguridad social desde adentro. Entonces, obviamente mi opinión no va a cuadrar mucho con la de ellos, por la experiencia que uno ha adquirido en ya 30 años de ver seguridad social. Bueno, entonces, pero de cualquier manera, a ver, dinos, ¿teoría o práctica? Yo creo que son las dos. ¿En qué proporción? Pues es que yo no puedo litigar sin conocer el ámbito sustantivo. Pero tampoco puedo ser un pro de lo sustantivo si no conozco la práctica. Porque tú lo sabes, tú también eres postulante, de que pues ganarle al tribunal y voltear el sentido de la sentencia mediante el juicio de amparo, pues yo creo que es el mayor logro y satisfacción. Entonces ahí estamos creando derecho. ¿Verdad? Y eso no te lo enseñan los libros. La experiencia no viene en los libros. Entonces la experiencia te la da el litigio. Entonces yo le digo a mis alumnos, yo aquí les enseño lo que no viene en la ley, que es la experiencia que yo tengo. Y lo que yo te enseño, que es mi experiencia, te va a servir allá afuera. Porque la ley tú la descargas y la lees en tu casa. Pero el cómo te desmenuzo la ley, eso no lo vas a aprender en ningún lado. Porque es la misma práctica de cómo se llevan los juicios, los casos, los asuntos, cómo piensa el IMSS, cómo piensa el ámbito técnico del IMSS, ese es otro tema. ¿Sí? Y fíjate que hace poco me preguntaron, oye, pero es que tú estudiaste amparo, estás estudiando laboral, ahora estoy estudiando penal. Pues porque la materia de la seguridad social es multidisciplinaria, no nomás es laboral, no nomás es fiscal. Acá también entramos al derecho común, también entramos a responsabilidades penales, que tienen los patrones o sujetos obligados. Hay un capítulo en la ley que habla sobre la defraudación a los regímenes de la seguridad social, y ahí pueden caer todos. Entonces va a tocar también defenderlos en el ámbito penal. Entonces yo como especialista de la seguridad social, pues yo tengo que conocer de todo para poder dar una opinión más amplia, ¿verdad? Dependiendo del enfoque y las necesidades del cliente. Ok. ¿Y qué le recomendarías a un estudiante de Derecho? ¿En qué momento empezar sus pasantías? ¿Empezar de pasante de algún despacho o de algún abogado? Sobre el tema de la seguridad social. En general, o sea, un estudiante de la licenciatura. ¿Cuándo es buen momento para empezar a pasantear? Yo creo que a más de la mitad de la carrera, que ya tenga bases, que ya haya visto laboral, que ya haya visto constitucional, que ya haya visto ámbito fiscal. Yo creo que con esos 3 puntos de perdido ya podíamos empezar a adentrarnos a este mundo. Este mundo que es muy bonito y que poca gente lo domina. ¿Sí? Hay mucha gente que le interesa, pero pocas personas lo llegan a dominar. Y tristemente, digo, tú también andas mucho en redes, tú has visto muchos vendedores que hablan de pensiones y te prometen pensiones de 100,000 pesos. Pensiones mágicas, ¿verdad? Que no existen. Entonces te están vendiendo otra cosa, ¿verdad? O te están desinformando, ¿verdad? Entonces ahí yo creo que las personas que cuando busquen resolver un tema de estos, pues yo les digo, verifiquen la experiencia de las personas, chequen realmente quiénes son, qué experiencia tienen, porque si van a pagar el tiempo de una persona para una consulta, pues que sea una persona versada en el tema, para que usted tenga la seguridad de que la respuesta que le va a dar pues está bien sustentada, ¿verdad? Y no vengan con la idea de venderle un PPR al final de la conversación, ¿verdad? Ok, Elías, y platícanos, ¿tú fuiste pasante? ¿Yo pasante? Ajá. No. ¿Nunca pasanteaste? Bueno, es que yo trabajaba en el IMSS.
Tú estabas estudiando y estabas Sí. en el Seguro Social. Sí, yo estudiaba, yo trabajaba en el IMSS, en mis tiempos libres colaboré en un despacho laboral, después tuve la oportunidad de estar en jurídico del IMSS y después de ahí salí del IMSS, entonces ya puse mi propia firma y de ahí hasta el día de hoy pues me dedico al litigio, pero no he dejado la cátedra porque el acercamiento con los alumnos es lo que nos mantiene actualizados. Y más que nada, transmitir los conocimientos a las nuevas generaciones, yo creo que eso también es muy importante. Muy bien, perfecto. Y ahora, platícanos con relación hablo sobre pasantes, porque hay muchos estudiantes de la carrera del Derecho que se ven interesados en tu canal de TikTok, en el máster y laboral. Y siempre tienen mucha inquietud sobre cómo adentrarse en el mundo ya del abogado postulante. Entonces, ¿tú les recomendarías? Inicia ya que estés a mitad de la carrera. Sí. ¿Cómo buscarían, cómo recomiendas que busquen un despacho jurídico? En cuanto a la percepción, en cuanto al conocimiento, en cuanto a las dos, ¿tú qué les recomendarías? Pues mira, ahora sí que es todo un tema porque hay unas personas que dicen, pues hay que pagar con conocimiento, hay otros que sí optan por el tema de los sueldos. Yo creo que cuando estás aprendiendo, pues lo que buscas es aprender, ¿verdad? Y pensar en, a ver cuánto me van a pagar, pues la pregunta es, pues ¿qué sabes hacer? No, pues nada, pues, ¿qué te puedo pagar, ¿verdad? Si vienes a aprender. A lo mejor no sabes ni dónde están los tribunales. A lo mejor no sabes ni cómo hacer una demanda, ¿verdad? Entonces, entre más responsabilidades vayas adquiriendo, pues bueno, pues tus emolumentos tienen que reflejarse también, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando eres estudiante, como decía mi abuelita, júntate con los lobos y vas a ser lobo. Entonces tú tienes que buscar juntarte con personas con amplia experiencia en el tema. Si tú te buscas en un despacho en donde vende todo, que no es un despacho especializado, que ahí litigan lo que les cae, pues no están tan especializados a lo mejor en lo que tú busques. Entonces búscate un despacho que si tú quieres un ámbito fiscal, pues que sea un despacho especializado en temas fiscales, o penales, o civiles, o laborales, o de seguridad social. O sea, busca ese tipo de lugares. Y si a lo mejor te toca al principio llevarle los expedientes del licenciado y observar cómo litiga y analizar un expediente, o sea, pues es una forma de irse adentrando a un tema, ¿sí? Pero no se vale preguntar sin haber estudiado, ¿sí? O sea, tú tienes que preguntar, pero porque estudiaste, a lo mejor algo no entendiste. Y el postulante, pues te puede dar un ejemplo, te puede dar su punto de vista. Pero siempre es bueno primero estudiar y checar todas las fuentes del derecho, no nomás la ley. Hay que checar jurisprudencia, hay que checar doctrina. Y ya no solamente la jurisprudencia de la Suprema Corte, hay que checar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también es parte del derecho comparado. O sea, ya ahorita, hablando de temas de convencionalidad, eso ha crecido bastante. Entonces también hay que entrar a todos esos estudios. Y derivado de lo que estudies, ahora sí, haz una pregunta planteada en algo que tú analizaste y a lo mejor quieres que te complemente la información del postulante, pues basado en su experiencia profesional. Yo creo que si tú haces eso, el postulante va a ver, oye, este chavo tiene interés. Entonces le voy a dar mi opinión porque va a aprender. Pero si vienes y preguntas, oye, ¿qué es jurisprudencia? Pues va a decir, oye, pues que no estás entrando a tus clases o no estás leyendo, ¿qué pasa? Entonces yo creo que también el estudiante pues tiene que verse el interés. Cuando un maestro ve el interés del alumno, voltea a verlo y dice, a él vale la pena darle más allá de mi tiempo. Hace un momento mencionaste los despachos que llevan de todo. ¿Cómo es eso? A ver, platícanos. Los todólogos. ¿Cuál es ese? No, pues es que hay profesionistas
que litigan, hasta se anuncian en algunos postes o barras, o ya en redes bien modernos. Abogado, vemos asuntos penal, laboral, civil, familiar. Y tú te imaginas, oye, han de ser 20 abogados allí porque son un chorro de servicios. No es la misma persona, pero litiga de todo, ¿no? Entonces a veces el todólogo le tira todo y a nada le pega. Yo les he dicho, o sea, especialízate. O sea, toma una línea de investigación. A mis alumnos les digo, hey, tomen línea de investigación. ¿Qué quieres? No, pues yo quiero ser fiscalista. Ok, ¿qué necesitas para ser fiscalista? Pues aprender esto, ok. Métete ahí, métete. Pero la base, ¿qué es? La Constitución. Primero analiza la Constitución. ¿Sí? El tema de las contribuciones, las obligaciones, todo. Luego, chécate el Código Fiscal de la Federación, y luego, chécate las leyes impositivas, del IVA, ICR, O sea, métete. Eso es lo que tú buscas, adelante. Pero quieres picar aquí, familiar, divorcios, o sea, esos abogados que ven de todo y que no se especializan, cuando reciben un asunto pesado, no van a saber manejarlo. Y ahí es en donde las gentes pueden arriesgar su asunto. Y conmigo yo lo veo. A veces vienen personas, tengo el caso de una señora, que hace mucho tiempo la atendí, y resulta que ella era pensionada de viudez. Y esta persona, un buen día, le suspendieron su pensión. Te suspenden el pago, no te llegó el pago, pues te acercas a la subdelegación. Oiga, ¿qué fue lo que pasó aquí? No me llegó mi pago. Es que acabamos de recibir un laudo de otra señora que demandó la pensión de viudez. Y para dar cumplimiento a ese laudo, se la suspendimos a usted porque se la vamos a pagar a ella. Pues la señora se asustó y dijo en la torre, entonces a lo mejor el esposo tenía otra familia. Los hijos se pusieron a investigar y resulta que era un homónimo, se llamaba igual, nació el mismo año, Sí. se casó el mismo año, obviamente las dos personas con distintas personas, y fallecieron el mismo año, no me lo vas a creer, nada más que el señor era de Coahuila y el señor de Monterrey. Investigaron todo. Y resulta que efectivamente la otra señora demandó con el nombre de la persona y el número de la seguridad correcto de su esposo. Pero en el juicio laboral que se llevó, no voy a decir en qué junta, resulta que en el IMSS se equivocaron con la información y certificaron derechos del caso de la que fue mi cliente. Y en el caso de la que fue mi cliente, pues obviamente tenía muchas semanas, tan es así que la señora cobró una pensión, pues condenaron en base a esa información. O sea, no fue malicia del abogado, sino que pues hubo error, la junta no revisó, así se les fue, condenaron y tuvieron que empezar a pagarle a la otra señora. Entonces, cuando viene este caso conmigo, me dicen, es que ya fuimos con 10 abogados. Uno interpuso el recurso de inconformidad, otro presentó un amparo, el otro se fue por el ámbito civil, el otro se fue por la vía administrativa. Dice, ya gastamos más de 100,000 pesos. Dice, pero resulta que usted le dio clases a una vecina que es administradora y nos dijo que viniéramos con usted. Dice, usted es nuestra última punto de vista. Entonces me contratan, yo reclamo la restitución, viene la abogada del IMSS y me dice, oye, fíjate que acá, y yo le saco todas las pruebas, certificadas, actas y todo. Le dije, mira, aquí está un jueguito para ti, quiero que hables con tus jefes y les digas que aquí fue un error. Ah, caray. Voy con el jefe jurídico de aquel entonces, oye, aquí hubo este error. Y te traigo pruebas, que tú lo cheques. Aquí se equivoca tanto esta área como la otra área que te doy la información. Entonces perjudicaron a mi cliente. Entonces aquí hay un
fraude procesal. Entonces, si no arreglamos esto, yo voy a pedir copias certificadas del expediente y nos vamos a ir por la vía penal. Y aquí van a brincar las autoridades, ustedes y el que sea. No, espérate, vamos a arreglarlo. No sé cómo. La autoridad también, a ver, investigaron, checaron expedientes, todo el rollo. Y dijeron, yo no sé cómo le tengan que hacer, pero van a convenir y le van a pagar a la señora. Le dije, sí, nada más que le vas a pagar desde el día 1 que le suspendiste la pensión. Pero es que son 10 años. Le dije, no me interesa. O es eso o nos vamos a la vía penal. Y lo convinieron y lo pagaron desde 10 años retroactivo. Lo aceptó. Porque el error fue de ellos. Nunca le debieron de haber suspendido la pensión a mi cliente. Fue un error de información de ellos. ¿Sí? Ellos ya habían ido con 10 abogados. De hecho, abogados de la vieja guardia, ¿no? De allá de Monterrey, muy reconocidos. Y todo, habían gastado mucho dinero. Y no le resolvieron el problema. Precisamente porque no eran especialistas en seguridad social. La señora no me lo podía creer, llorando el día que cobró, es que pensamos que esto está perdido. Dice, ojalá hubiéramos venido con ustedes desde un principio, se hubieran ahorrado mucho dinero y hubieran resuelto esto desde hace mucho tiempo. Por eso es importante especializarse y que la gente revise. Ahora con el Google, con redes, pueden investigar a cualquier persona y ver si esa persona realmente es la idónea y conocedora del tema que necesita. Excelente, mira qué buena recomendación para estos abogados, jóvenes postulantes, pasantes en derecho, que todavía tienen muchísimas dudas, inquietudes de qué hacer y cómo hacerlo. Qué buena recomendación acabas de generar para todos ellos. Especializarse. Cuesta trabajo al principio, ¿no? Al principio que si ya estás postulando, ya estás como abogado por tu cuenta, el saber que te empiezan a llegar asuntos y el ver el área de oportunidad. Pero les dices, aguarda un poco, mejor especialízate en algo y cuando pase el tiempo vas a ver los frutos de ese esfuerzo que hiciste. Y fíjate algo, porque yo no necesito convencer a mis clientes que yo soy su mejor opción. El cliente cuando ya pide cita conmigo y paga mi consulta, él ya me googleó. Viene convencido un 90% de que quiere que yo lo represente. Pero falta que yo acepte el caso. Si me interesa su caso, lo tomo y le damos para adelante. Pero hay casos que no me interesan. Porque también hay clientes que me llegan y me dicen, quiero que demande a Liz por 20 millones de pesos y que quién sabe qué. Hace por ahí subí un video hace unos días de cuando el cliente te quiere venir a enseñar cómo litigar, ¿verdad? Hay unos que llegan queriéndote dar las órdenes de que, espérame, aquí el especialista soy yo. Y yo decido si le tomo el caso o no. Usted podrá imaginarse mucho dinero, pero a lo mejor su caso no tiene oportunidad. Muy bueno, porque justo te iba a preguntar eso. ¿Cómo pueden identificar, o al menos tú cómo identificas un buen cliente de un mal cliente? Yo creo que a veces es la actitud. ¿Sí? Yo soy muy sensible en el sentido de que pues ya los años de experiencia te vislumbran a veces el ánimo de las personas. Ha habido clientes que llegan, los veo y le digo, yo no sé que usted venga, pero tenga, aquí está lo de su consulta, no lo voy a atender. Oye, ¿que por qué? No sé, pero no lo voy a atender. A ese nivel de que a veces, no sé si es la energía, yo no sé, pero yo a veces siento eso y prefiero no gastar mi tiempo. Y digo, aquí está su dinero, no lo voy a atender. No, pues tú ya tienes ahí las... Pero es que todavía no me ha escuchado, no sabe qué le voy a decir. No sé, pero no me interesa. Como ha habido gente que llega y hasta le ofrezco un café, le digo, siéntese, oye, licenciado, vengo, espérame. Antes de que me platique su caso, quiero preguntarle cómo está usted hoy.
y empiezan a llorar porque veo carga en ellos. Y a veces traen otra situación, traen otra bronca, traen alguna otra circunstancia, y a veces yo siento que necesito escucharlos. Claro. ¿Verdad? Entonces, yo soy muy sensible en eso. A veces llegan, pásale, los atiendo, y me fijo en las pruebas, a ver, ¿qué trae? Nada, pues, tú sabes que en el nuevo sistema tenemos que aventar toda la carne al asador desde la demanda. Si no tenemos pruebas, no sabemos cómo cuantificar, no hay errores, no hay esto. O sea, también tenemos que ver en qué estamos parados, ¿verdad? Y la consulta es para precisamente revisar todos los documentos que tenga el trabajador. A veces me preguntan, es que le quiero preguntar algo en redes, no me contesta, me dice que mejor una consulta. Le digo, porque necesito conocer tu caso, para ver si es viable o no tu necesidad o tu pregunta, ¿verdad? Si yo te doy una pregunta y después vienes, oye, es que usted me dijo otra cosa, pues sí, pero es que no había visto tus documentos. Por eso prefiero mejor ver el caso concreto, darle su tiempo y ver si es factible o no es factible demandarle o no su caso, ¿verdad? Pero yo, ahorita que preguntas, yo a veces hasta nomás con ver a la persona. Bueno, pero no sé por qué, ¿eh? Sí, no, pero ya tienes curioso. ahí el ojo clínico. Fíjate que sí. Pero ¿cómo podría identificar este nuevo abogado, este aprendiz? ¿Cómo podría identificar? ¿Qué le podría recomendar para identificar a ese mal cliente? Híjoles. Pues... En cuanto al pago, en cuanto a la actitud. Pues es que yo creo que el honorario, cuando uno empieza, pues tal vez tenga que ir viendo, dices, oye, pues estoy en proceso de aprendizaje, pues bueno, voy a cobrar lo accesible, ¿verdad? Porque mi objetivo es practicar. O sea, a veces hasta inicias pro bono, ¿verdad? Porque dices, bueno, pues quiero practicar, ¿verdad? Que también sienta la gente de que pues vamos a echarle ganas, a ver cómo nos va, pero tú estás practicando, ¿verdad? Cuando ya uno se atreve a cobrar bien, pues es porque ya sabes lo que estás haciendo, ya tienes la experiencia. Entonces, yo creo que a veces también es en las actitudes, o sea, hay clientes muy buenos, hay clientes muy agradecidos, como hay clientes que te hablan cada semana para saber que no debes salir. Y yo a veces les digo, oiga, yo voy a hablar con usted cuando yo necesite hablar con usted o hasta que acabe su juicio. Porque las audiencias no son cada semana, son bajo los tiempos de los tribunales. Entonces a veces yo tengo que esperar que resuelvan, que notifiquen, etc. Pero hay clientes que hablan bien seguido, hay clientes desesperados, hay clientes muy ansiosos. Y hay clientes que dicen, licenciado, yo no voy a molestar hasta que usted me llame. Y te la aplican y no te hablan, hasta yo soy el que les hablo, yo hablo del señor, todavía está aquí entre nosotros, ¿no? Hace mucho que no se ve. O sea, a veces yo soy el que les manda a hablar, nomás para saber cómo está, ¿verdad? Porque de plano no hemos sabido de esa persona. Pues muy interesante todo lo que venimos platicando, mi estimado Elías. Muchísimas gracias por brindarnos todas estas consultas, esta asesoría, estos consejos para trabajadores, para empleadores, para postulantes, para estudiantes. Toda esta información tan valiosa que en verdad es muy poca la que existe en redes sociales o en general en internet. Te doy las gracias por todo este tiempo que nos brindaste y le brindaste a esta hermosa audiencia. Por último, te quiero preguntar, ¿en dónde ves el derecho de la seguridad social en 15 años? Pues mira, como hace un momento te comenté, yo espero que se den cumplimiento a estos compromisos internacionales y que realmente se garantice por parte del Estado una pensión suficiente para todas las personas por el hecho de ser personas. Yo creo que eso sería lo más importante, que de alguna forma se estableciera algún mecanismo fiscal para que todos podamos contribuir y tener una pensión sin importar si trabajamos o no, o a qué nos dediquemos,
Yo creo que eso es muy importante, que todo el mundo tenga acceso a servicio médico de calidad. Yo creo que esos dos puntos son muy importantes y que espero que los gobiernos que vengan de aquí a 15 años, ojalá, o antes, espero que se pueda lograr, se pueda dar cumplimiento a estos compromisos internacionales que desde hace ya varios años se ha comprometido el Estado mexicano. Yo creo que eso sería para mí algo importante. Increíble, increíble, y creo que es muy importante y es una manera de reivindicar a la clase trabajadora, a los derechohabientes y a sus familias, ¿no? en nuestro país. A todos, que tanta falta nos hace. Elías, pues muchísimas gracias por compartirnos tanta experiencia, tantas enseñanzas, tanto conocimiento el día de hoy. En verdad, gracias infinitas. No, pues más que nada, el agradecido soy yo por esta consideración, esta invitación, por tu amistad y por la oportunidad de coincidir en mi ciudad. La Ciudad de México es mi ciudad, yo aquí nací y me tuve que forjar en Nuevo León y allá me formé y allá ejerzo mi profesión, pero siempre que vengo a mi ciudad es recargar pilas, venir a donde está mi ombligo, como decían las abuelitas, y venir y compartir contigo este tiempo a tu auditorio, el que podamos platicar en esta charla amena y podamos dar puntos de vista. Pues para mí es un honor estar contigo y las veces que tú me hagas ese honor de invitarme, con gusto aquí estaré. Muchas gracias, Chuy. Al contrario, Elías, muchas gracias. Y ya saben que, bueno, y a partir de este momento damos por inaugurado el podcast de Mastery Laboral, en el cual vamos a buscar entrevistar a los especialistas en el derecho del trabajo, en el derecho de la seguridad social y todas y cada una de esas materias que finalmente desembocan en el derecho del trabajo. Si esta información es útil para ti, recuerda que es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es suscribirte a nuestro canal, dale clic en la campanita para que te avisemos cuando tengamos un nuevo video. Y recuerda que acá solo hablamos de derecho laboral.